Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos hablando dentro de la sanidad en Cristo. Trataremos el tema en relación a las clases de enfermedades libradas por Cristo en la cruz del Calvario. Existen algunos argumentos con respecto a Isaías 53, donde aseguran que hay algunas enfermedades que son de carácter espirituales. Si analizamos Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17, que dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Quién? Jesús. Y sanó a todos los enfermos, y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las enfermedades mencionadas en Isaías capítulo 53, los versículos de el 3 al 5, vamos a leerlo. Isaías 53, versículo 3 al 5, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí se está haciendo referencia a Jesús. Dice el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Son estas enfermedades que menciona Isaías: por sus llagas fuimos nosotros curados, son de carácter físico. De no ser así, ¿por qué entonces en el libro de Mateo, cuando Jesús sanaba a los enfermos físicamente, hace referencia a Isaías 53? Si hacemos un análisis de los textos antes mencionados, nos podemos dar cuenta que las enfermedades mencionadas en Isaías 53 son de carácter físico y no se limita a lo espiritual. Otros alegan que las bendiciones de sanidad que aparecen en Isaías 53 son solamente para los judíos, por causa de los pactos que Dios hizo con la nación de Israel. Por tanto, los gentiles no estaban incluidos en los pactos. Si esto es así, entonces, ¿por qué Pedro en sus primeras cartas dirigidas a los creyentes ubicados en el Asia Menor, donde el 80% de la población eran gentiles, el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, los incluye en la bendición de sanidad? De ser así, la bendición de sanidad, si fuera única y exclusivamente para los judíos, Pedro no los habría incluido, y menos en la inspiración del Espíritu Santo, para escribir tal verdad. El texto dice de esta forma: y por cuyas heridas fuimos sanados. Otros indican que fue una bendición que se desarrolló y tuvo cumplimiento en el ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra. Si es así, entonces en estos tiempos tampoco hay perdón de pecados, porque es que ambos están incluidos en el paquete de la salvación, tanto la sanidad como el perdón de pecados. Así como Cristo te perdonó llevándose el pecado, así mismo llevó la enfermedad sanándote. Lo otro es que Dios no es causante de la enfermedad. Dios no nos prueba con la enfermedad. Valga aquí la aclaración, porque es que muchos dicen que es que está enfermo, es porque es una prueba de Dios. Eso es falso. Dios no permite la enfermedad, porque teológicamente los verbos permisivos no son aplicables a Dios. Dios no permite, Él causa las cosas o no las causa.
El hecho de que tú te enfermes no quiere decir que Dios le permitió al diablo que te enfermara, sino que Dios no envió la enfermedad que venía sobre ti. ¿Por qué? Porque quebrantaste principios del reino universal y Dios no evita o no nos libra de las consecuencias del pecado, porque nos dio libre albedrío. Dios no es causante de la enfermedad, valga la aclaración. Ahora bien, hay tres formas de cómo el ser humano puede alcanzar sanidad para su cuerpo, que en eso tenemos alternativas de solución. Primero, la forma de alcanzar la sanidad del cuerpo es a través del sistema inmunológico. Segundo, a través de la ciencia médica. Y tercero, a través de una intervención divina, lo que se conoce como un milagro o sanidad. Si hacemos un análisis de los tres, de las tres procedencias de Dios, vamos a poder conocer y entender el significado de cada una de ellas. Por tanto, comienzo hablando del sistema inmunológico. ¿En qué consiste? Dios puso este sistema en el hombre como propiedad del cuerpo, como sistema de defensa. Este sistema, también llamado sistema inmune, es el método corporal cuyas funciones primordial consisten en destruir los agentes patógenos e infecciosos. La responsabilidad del sistema inmunológico es enorme y debe presentar una gran diversidad como objeto de reacción de forma adecuada con los miles de antígenos en contra de los patógenos o agentes infecciosos que pueden invalidar o pueden invadir, perdón, el cuerpo. Aún no se conoce en su totalidad los mecanismos fisiológicos y complejos implicados en el sistema. Es algo que está en el cuerpo del ser como un misterio, como prueba que esto tan complejo solo pudo venir de Dios. Las investigaciones médicas continúan en el estudio de este sistema de defensa sin tener explicación. En relación al mal, producto de la caída del hombre en el deterioro del sistema inmunológico, se desarrolló lo que se conoce con el nombre de los patógenos. Son agentes infecciosos, microscópicos, que son capaces de generar un daño o enfermedad en otros organismos de cualquier tipo. Ahora bien, en relación a lo que tiene que ver con lo bueno o el bien, mediante Dios como proveedor interesado en la sanidad del hombre, en nuestro cuerpo tenemos los llamados antígenos, que son sustancias que desencadenan la formación de anticuerpos, que como sistema de defensa causan una respuesta inmunitaria. Una de las causas del por qué Jesús no se enfermó es que el sistema inmunológico de Jesús funcionaba el 100%. Jesús no venía de la descendencia de Adán, él venía de Dios directamente. ¿Ven? Ahora, ¿cómo alcanzar la sanidad por medio de la ciencia médica? Esta es otra forma para alcanzar la sanidad del cuerpo. Esta es relacionada en la rama de la farmacología, que solo está como sistema de ayuda en lo científico, descubriendo un gran número de fármacos útiles para la sanidad, derivados de los minerales, las plantas y animales como procedencia de Dios. La ciencia médica no tiene en lo absoluto en el aspecto farmacológico propiedad para sanar. Solo descubre cómo hacerlo y dar medicaciones de lo que ya Dios hizo. No se descarta que en una intervención quirúrgica la ciencia médica pueda producir sanidad parcial y en el mejor de los casos completa.
pero todo procede de Dios. Los fármacos son productos de las plantas, los animales y los minerales. Todo esto es producido por Dios. O sea que aquí no es el hombre de vanagloriarse porque hubo un triunfo en una cirugía, porque esta ciencia médica viene directamente de Dios, no del hombre. Que Dios se valga de las manos del hombre y del conocimiento que tiene, que ha sido dado por el mismo Dios, es diferente, pero la gloria toda es para Dios. La intervención divina, lo que se denomina milagro, que viene siendo la suspensión del curso ordinario de la naturaleza para que opere el poder sobrenatural de Dios. Un cáncer que esté avanzado en el cuerpo, por ejemplo, se suspende el curso natural de la enfermedad y opera el poder sobrenatural de Dios, y esto es un milagro. En cuanto a estas tres formas de adquirir sanidad, las tres proceden de Dios. Y debemos de antemano entender que todas las cosas que están en el propósito y la voluntad de Dios son buenas, agradables y perfectas. Según Romanos capítulo 12, el versículo 2, cuando dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sobre el único ser humano donde Dios puso la enfermedad para no cargarla sobre nosotros, fue sobre su propio Hijo. Ahí lo hemos registrado, donde acabamos de leer en Isaías el capítulo 53, el versículo claramente del 4 al 5, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Porque Dios impuso todo el pecado y la enfermedad sobre Jesús para librarnos a nosotros de ello. Uno de los argumentos que enseñan que la enfermedad viene de parte de Dios es el conocido aguijón de Pablo, que ha sido transmitido a la iglesia de generación a generación, sin darse cuenta que dicha enseñanza va en contra de la misma naturaleza de Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste el aguijón de Pablo? Para ello le invito a que vayamos a segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, capítulo 12, el versículo, nos está hablando ahí el versículo del 1 al 9, donde nos está diciendo, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice el apóstol Pablo, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no sé, Dios lo sabe, y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Dios que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está hablando el apóstol Pablo. En relación al aguijón, eh, es de decir que Pablo habla de este aguijón en la carne, el cual le causaba muchísimas aflicciones, según este pasaje que acabo de leer.
juntamente con primera carta a los Corintios, perdón, sigue hablando de la misma carta, ahí en primera carta a los Corintios, el capítulo 2, el versículo del 3 al 5, también voy a leer cuando dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y también ahí en Gálatas, el capítulo 4, el versículo 13 al 16, cuando dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieras podido, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos. Luego dice el 16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Algunos han afirmado que Pablo sufría de una enfermedad crónica en los ojos que le dejaba ciego y le daba una apariencia repulsiva, y que dicha enfermedad era producto del resplandor de la luz que lo encendió cuando tuvo el encuentro con Jesús camino a Damasco. Ese es un argumento de algunos, pero esta posición se ha usado a menudo como un argumento contra la que los que tienen fe en la sanidad divina, y también para tener bases y resignarse a una enfermedad y no luchar contra ella. Pero analicemos algunos aspectos que niegan tales afirmaciones. La expresión aguijón en la carne no se usaba ni siquiera una vez en el Antiguo o Nuevo Testamento para referirse a la enfermedad, sino como una ilustración a la persecución. Cada vez que en la expresión es usada en cualquier parte de la Biblia, se señala específicamente el aguijón en la carne en relación a la persecución. Por ejemplo, en Números capítulo 33, el versículo 55 que dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. ¿Ven? Aquí se habla de aguijones en cuanto a la persecución. Esto le dijo Moisés a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán. Según este pasaje, las escrituras nos muestran que los aguijones en los ojos y las espinas en los costados eran los habitantes de Canaán, y no se refiere a ningún tipo de enfermedad, y no existía Pablo. 8 años más tarde, Josué también dice en el libro de Josué capítulo 23, el versículo 13, que dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por aguijones para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahora, con relación a las naciones paganas en Canaán, de esta forma vemos nuevamente que los azotes en los costados y los aguijones en sus ojos eran los caninitas, y no ojos o costados en cuanto a enfermos. No, se refería a un pueblo que se convertiría en un aguijón
y irían a perturbar la vida del pueblo de Israel. En el caso del apóstol Pablo, no se escapa de esta verdad. Él mismo en forma precisa declara que el aguijón en la carne era el mensajero de Satanás. Dice claramente. Debemos tomar en cuenta que el término ángel en las traducciones bíblicas nunca es utilizado ni es aplicable a una enfermedad, sino a un ente moral libre. Tampoco dicho término era utilizado para hacer referencia a circunstancias o cosas. Por lo tanto, según este principio gramatical, no se debe utilizar el término ángel para hacer referencia a la enfermedad, porque Pablo dice que fue un ángel. La palabra mensajero es el término ángel del griego, es el término ángel, y del griego es anchero, y es un ángel, mensajero del diablo que viene para causar persecución a Pablo por causa de las revelaciones. Por esta causa, algunas versiones bíblicas lo traducen textualmente como sigue: me fue dado un ángel del diablo o un emisor de Satanás. Con esto damos por descartado que el aguijón en la carne de Pablo fuera enfermedad. El apóstol lo presenta como un mensajero al ángel del diablo, el cual le causaba resistencia. Por otro lado, el término abofetear, que aparece en la persecución de tal aguijón, del griego es coladizo, que indica golpear con el puño en una forma seguida. Es decir, abofetear es dar golpes tras golpes, como cuando las olas golpean contra el barco. De acuerdo a esta observación, y la versión es el ángel de Satanás lidiando golpe tras golpe, ya que abofetear se refiere a recibir golpes repetidos. Si las bofetas, en este caso, las bofetas que Pablo recibió se refiere a una enfermedad, según las características del término abofetear, deberían ser muchas enfermedades o la misma enfermedad repitiéndose muchas veces. Entonces Pablo pasó toda la vida enfermo, según esto. ¿Por qué? Porque es que está hablando que el mensajero lo abofeteaba en términos general, golpe tras golpe. Es una persecución continua que venía sobre él, sobre Pablo, de parte de Satanás. La palabra abofetear también se puede definir como asolar, perseguir, instigar, que es el sentido que Pablo le da al término debido a las intensas persecuciones en el momento de la conversión de Pablo. Jesús le dijo a Ananías acerca del porvenir de Pablo. Le dice Jesús a Ananías, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo declara una lista de ciertas persecuciones y situaciones difíciles, las cuales describiremos y que a su vez, o describiré, y que a su vez está haciendo referencia sin lugar a duda a las bofetadas de una manera instigada por el ángel de Satanás contra el aguijón. En segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 16 al 33, le invito para que usted lo lea y se da cuenta el sufrimiento de Pablo como apóstol. Se refiere a los sufrimientos del apóstol Pablo, se refiere a los sufrimientos de Pablo como apóstol. Por tanto, ¿quién sino el ángel de Satanás era el causante de todos los sufrimientos de Pablo? Es la pregunta. Por todo lo analizado, debemos aceptar que el aguijón de la carne no era ningún tipo de enfermedad, sino persecuciones y afrentas que venían de parte de Satanás por causa del desarrollo del ministerio de Pablo en las revelaciones e iluminaciones que había recibido. Otras
tradiciones que debemos de descartar, eh, es la versión la cual dice de una forma específica que el aguijón de Pablo era una enfermedad en los ojos, tomando su fundamento en los siguientes pasajes, donde Pablo dice en Gálatas el capítulo 4, el versículo del 13 al 15, cuando está diciendo, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Se basan en esto. Y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. No dicen qué parte. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos. Se basan aquí, parece aprobar a primera instancia o a primera vista que Pablo estaba enfermo y sufriendo de una infección en sus ojos. El texto original dice de la siguiente manera: a través de la debilidad de la carne os prediqué, y a pesar de vuestra prueba en mi carne, no me desechaste. ¿Sí? A eso es lo que dice. No negamos la posibilidad de que Pablo haya tenido cualquier tipo de enfermedad y por esta causa haya predicado bajo esta situación. Si negamos rotundamente la posibilidad de que Pablo haya hecho de la enfermedad un estilo de vida o un instrumento de conmiseración o de lástima, entonces podríamos mirar entonces ahí en el mismo pasaje de Gálatas, el capítulo 15, el capítulo 4 de Gálatas, el versículo 15, cuando dice, no está pues esa satisfacción que experimentabais, porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habría sacado vuestros propios ojos para dármelos, dice ahí. Y ahí en Gálatas el capítulo 6, el versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Sí? A continuación haremos un análisis de ciertas declaraciones para declarar o para descartar, perdón, que Pablo estuviera enfermo en un estado de conmiseración. El caso de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 13 que dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Esto es para afirmar que Pablo en este caso sufría de una infección crónica en sus ojos. En este pasaje Pablo no está haciendo referencia a un trasplante de ojos. Es una ilustración que Pablo presenta de la disposición de los Gálatas de hacer cualquier cosa humanamente posible por causa del amor y aprecio que sentía por él. O sea que aquí estaba haciendo una comparación, en otras palabras, diciéndoles a los Gálatas que lo cuidaron tanto, lo amaron tanto, que si hubiera podido, si hubieran sacado sus ojos para dárselos. ¿Sí? O sea, es una ley de comparación lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, haciendo mención de los ojos. De igual manera nosotros podemos decir, no, pero es que yo lo amo tanto que si me pudiera sacar mis ojos para dárselos, se los doy. Pero no significa que es que la persona está ciega o tiene problemas en su vista. Es una ley de comparación en cuanto al amor y la misericordia y el aprecio que los Gálatas se tenían por el apóstol Pablo. Por otro lado, en Gálatas el capítulo 6, el versículo 11, cuando está diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, no está haciendo referencia a una especie de ceguera leve que Pablo tenía, como consecuencia del resplandor de la luz que recibió cuando iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia. El pasaje dice así, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
en relación con este texto, el término grandes letras no se, eh, no se dirigió, no se dijo por causa de una ceguera que tenía el apóstol. No fue por eso, porque el vocablo usado del griego fue pedico, el cual no encierra dichas características. El término grandes letras es una expresión que indica el énfasis, esfuerzo, la entrega, el carácter y la disposición con que se escribieron esas cosas. O sea, que lo que Pablo quiso decir fue, mire que se los escribo con énfasis, con fuerza, con entrega, con carácter, con disposición, con anhelo, en otras palabras. Pero hay algunos que afirman en una forma equivocada que la expresión grandes letras es aplicable al tamaño de la letra que Pablo utilizó por causa de la ceguera. Pero esto es totalmente falso. Según lo que hemos analizado, además de esto tenemos por testimonio bíblico que cuando Dios hace una obra, la hace completa y perfecta. En Pablo la obra fue perfecta. Cuando le devolvió la vista fue perfecto, no fue una vista deteriorada. Dios hace las cosas en perfección. Los milagros son perfectos. En Marcos capítulo 8, el versículo 22 al 25, y le invito para que miremos también este pasaje, que de esta manera nos va a quedar todavía más claro lo que nos está diciendo Marcos, repito, el capítulo 8, los versículos del 22 al 25, que dice, vino luego a Besaida, quien Jesús, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vemos que Jesús hizo un milagro perfecto. A primera instancia verificó si esta persona que era ciega veía bien. Pero esta persona claramente, en otras palabras, dijo que sí veía, pero borroso. Y Jesús no lo dejó ir así. Jesús volvió nuevamente a poner sus manos sobre sus ojos y dice que ya veía perfectamente. Este testimonio nos muestra la perfección de Dios en la sanidad. En el ministerio de Jesús, mediante el Espíritu Santo, se ve la perfección de los milagros que el Espíritu Santo a través de Jesús hacía. Observa que Jesús no dejó la sanidad a medias, hizo sanidad completa. En Pablo hubo una sanidad completa, así que eso se puede tomar como herejía, sí, blasfemia. Decir que es que Pablo estaba ciego, que no veía bien, sabiendo que hubo una sanidad completa cuando iba camino a Damasco, que quedó ciego, y el Señor manda a Ananías para que ponga sus manos y él recobra la vista. Hay que tener cuidado de la manera como malinterpretamos la palabra. Es peligroso. Nos convertimos en herejes, en blasfemos, en decir lo que no es. No hay razones para creer que Dios sanó a Pablo a media. Según el relato bíblico, Pablo recibió la sanidad por completo. Su sanidad fue instantánea y absoluta. Hechos 9:18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Quién? El apóstol Pablo. En conclusión, con relación al aguijón, podemos decir
Y puedo decir que no hay fundamento bíblico para apoyar o aprobar que el aguijón de Pablo era una enfermedad. Amén. Bendiciones, bendiciones.